La revolución científica y la ilustración. Módulo 3. Los cimientos de la modernidad. Los cimientos de la modernidad se presentan cuando desaparece el feudalismo y se sustituyó por el Estado-nación. Con el tiempo, la concepción mecánica del mundo se hace fuerte en la modernidad. La mecánica newtoniana y las matemáticas se convierten en la herramienta para explicar el mundo y su naturaleza. Esto sirve de base para la aplicación posteriormente del método científico en la psicología. Continuando con los cimientos de la modernidad. En este momento histórico existe un debate de si el cambio de la Edad Media a la Revolución Científica fue un cambio de una etapa histórica a otra o simplemente una transición. Cuando hablamos de un cambio de una etapa a otra, lo que estamos diciendo es que la Edad Media es sustituida por la Revolución Científica. Algunos otros piensan que simplemente fue una evolución. Básicamente, al pensar que comienzan a darse una serie de avances científicos, empieza a aplicarse fundamentalmente los trabajos del método de Descartes. El ser humano empieza a desarrollar la capacidad de poder observar, describir, predecir y entender cómo se comportaba la naturaleza. También utilizar las matemáticas para modelar el comportamiento tanto de la naturaleza como de los sistemas creados por los seres humanos, es lo que lleva a este cambio de etapa o a esta transición. Los que creemos en lo que son los procesos y cómo los procesos evolucionan, pensamos que la Edad Media fue poco a poco cambiando sus paradigmas. Empezó el cuestionamiento de cómo se daba el cambio en la naturaleza humana, el cambio en la naturaleza social, el cambio en los sistemas. Empezaron a generarse nuevos inventos que llevaron a que finalmente surgiera la revolución científica. La revolución va a sustituir la visión aristotélica por las matemáticas y una visión más por la escolástica. La visión aristotélica, el conocimiento sensible o el conocimiento a través de los sentidos, se va sustituyendo por la lógica y por la razón. Y las matemáticas sirven como una herramienta para operacionalizar esa lógica y esa razón. La visión escolástica surge en la medida que muchas iglesias se convierten en universidades, y entonces sí, el conocimiento se comienza a estandarizar, a sistematizar de manera tal que nacen las universidades. Por otro lado, el análisis interno y externo de la ciencia hablan entre debates de lo que es la continuidad o la ruptura. Cuando hablamos de continuidad como fenómeno filosófico, estamos diciendo también que se habla de una evolución, de que los procesos van continuamente sucediendo, se van modificando en el camino. Hay cierto grado de evolución y también hay unos conocimientos o unas verdades que simplemente son sustituidos por otras. Ahí es donde entonces surge la ruptura.
En esta época surge la división entre la Iglesia y el Estado. Claro, al pasar de una etapa feudal ampliamente dirigida por reyes, por señores del feudo, a un estado político, a un estado donde se van minimizando los poderes de los reyes y son sustituidos por ciudadanos que son parte del aparato político del Estado. Pues entonces se empieza a dar esta división que desde luego le va restando poder a la Iglesia. También surgen universidades auspiciadas por la Iglesia y por el Estado. Por eso es que vamos a ver hoy en día que tenemos universidades que tienen bases religiosas y otras que son financiadas por el Estado, son laicas. También durante la modernidad o al comienzo de la modernidad, los libros bíblicos toman mucho auge. Ahora, también en el islamismo aumenta el uso de la geometría y las matemáticas. Pasan de una etapa religiosa fundamentalista hacia una etapa donde se empieza a valorar la necesidad de saber matemáticas, conocer geometría y cálculo, entre otras disciplinas. Causalidad secundaria en la modernidad. Los seguidores de Aristóteles decían que Dios creó el mundo, pero asimismo le dio la capacidad a las personas para impactar su realidad. El islamismo rechazó la causalidad secundaria, por lo que se le llamó el ocasionalismo, que decía que las causalidades no se debían solamente a Dios, sino que se compartían con el ser humano. Se separa a la persona de la idea, la visión de lo que se conceptuará como la objetividad en las ciencias. El mundo se mecaniza por medio de la visión de Copérnico y de Galileo y posteriormente de Newton. Las ciencias matemáticas y las ciencias experimentales, ambas que son una creación de la modernidad, fueron importantes en el desarrollo de la psicología. La experimentación se une a la visión de un mundo explicado a través de las matemáticas. Se comienza a experimentar el dilema entre la teoría y la práctica. En el mundo feudal, la práctica era lo que determinaba básicamente la vida humana. ¿Por qué decimos esto? Porque el aprender a crear herramientas, el aprender sobre agricultura, el aprender sobre geografía, eran conocimientos que tenían una base aplicada. Al entrar en la modernidad y nacer el escolasticismo y las universidades apropiarse del conocimiento, entonces se crea una desvinculación entre lo que es la teoría y la práctica. Por ejemplo, en una universidad se podía enseñar geografía, se podía enseñar matemáticas, se podía enseñar botánica y ciencias naturales, pero a su vez en el campo las personas aplicaban el conocimiento práctico o técnico para poder crear cosecha. Donde en la universidad se les enseñaba teóricamente todos los elementos que impactan una cosecha, los agricultores, con el conocimiento práctico que tenían, sin tener un conocimiento profundo y teórico, podían generar las cosechas con mucho éxito. Así que este dilema de teoría y práctica sigue vigente en nuestros días. Claro, hay unas disciplinas más aplicadas que otras, por lo que también el saber práctico
se inserta en las universidades. Pero también se crean subdisciplinas dentro de las mismas universidades que atienden uno u otro asunto. Un ejemplo concreto sobre ello es la física. Está la física teórica y la física aplicada. Y hay programas donde se obtienen grados en física teórica o física práctica. La invención de la psicología. En la revolución científica se creó el concepto de conciencia desde un punto de vista epistemológico distinto. Les recuerdo que hasta la modernidad, hasta la revolución científica, los planteamientos que existían con relación a lo que se podía llamar la conciencia estaban vinculados al estudio del alma, que fue bastante analizado por Sócrates, Platón, Aristóteles y los neofilósofos, todos aquellos que trataron de mejorar las posturas o discreparon de las posturas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora, durante la revolución científica, la psicología empieza a tener un papel desde la perspectiva de estudio de la percepción. La percepción es uno de los fenómenos que primero se estudia, porque tiene que ver con la capacidad de un ser humano de utilizar sus sentidos para de forma objetiva advenir a la verdad. Ahora, también en la revolución científica se utilizan argumentos que fueron bien depurados por Aristóteles en términos de lo que era moralidad e inmoralidad y el juicio ético. Ahora, el concepto de la conciencia derrota fuertemente la psicología de los sentidos, el conocimiento sensible, por lo que la razón triunfa sobre los sentidos. ¿Y dónde entonces viene a residir la verdad en todo esto? O el concepto de la verdad. Viene a residir en el cálculo, en las matemáticas, en la visión del mundo desde una perspectiva más mecánica, más matemática. Ahora, lo interesante, o por lo menos lo positivo de la revolución científica, es que la conciencia se convierte en un objeto de interés científico, a pesar de que se operacionaliza de una manera bien simple en términos de percepción, pero posteriormente va a ir ganando unas conceptuaciones mucho mayores en la medida que la modernidad va avanzando. Ahora, uno de los filósofos modernos que ayuda a entender un poco la naturaleza de la conciencia fue René Descartes. Cuando se da la creación de la conciencia, René Descartes desarrolla un marco de pensamiento sobre la mente y el cuerpo que ha servido como marco de referencia para el desarrollo de la psicología como ciencia. Eso le lleva a generar una conceptuación donde la mente y el cuerpo son entidades separadas. Un poco por qué Descartes plantea esta visión que se convierte en una de carácter científico, pero estaba bien matizada por aspectos religiosos. ¿Por qué? Porque René Descartes tuvo una asociación bastante profunda con los reformadores católicos. Ahora bien, también Descartes utiliza la concepción mecanicista del mundo para conformar su método, que queda plasmado en el discurso del método.
uno de los libros más destacados de René Descartes. Aquí la concepción cartesiana de la mente y el cuerpo se desarrolla dentro de un marco científico religioso. Por eso es bien importante no pensar que solamente René Descartes veía la mente y el cuerpo como un elemento de carácter científico, sino también religioso, ¿verdad? Cuando la mente se ve vinculada al espíritu, ¿verdad? Al espíritu que trasciende y que es visualizado por aspectos religiosos, y el cuerpo, ¿verdad?, es la entidad física o material, ¿verdad?, que define lo que es el ser humano. Así que es bien importante de que, ¿verdad?, este tratado de Descartes no es un tratado que está totalmente objetivizado dentro, ¿verdad?, del concepto de objetividad, sino que fue un tratado con visos religiosos, ¿verdad?, que no tiene nada de malo, pero es importante para entender el pensamiento científico, ya que el pensamiento científico no estaba desarraigado del religioso. Posteriormente es que más adelante en la modernidad va a haber retos fuertes a estas visiones porque no son del todo objetivas. En términos de la creación o la conciencia de creación como concepto para Descartes, para poder entender su filosofía y su visión, hay que mirar en los aspectos que él se centró. Él se centra en proyectos científicos y matemáticos, incluyendo física y fisiología. Su principal proyecto filosófico fue el desarrollo de unas reglas metodológicas por las que la mente tenía que regirse para buscar la verdad. Esas reglas están contenidas en el discurso del método. Ahora, una área poco conocida de Descartes es que estudió la fisiología de los animales. Trató de entender cómo funcionaban los animales en términos del cuerpo, ya que él no pensaba que los animales tuvieran una mente o un espíritu, sino que eran aspectos solamente materiales y funcionaban por asociaciones simples. Asimismo, cuando empieza a estudiar al ser humano, separa su apreciación de los animales, planteando que los seres humanos éramos los únicos que teníamos procesos mentales. Entonces él trata de estudiar los procesos mentales desde una perspectiva más fisiológica. Incluso aspiró a construir un modelo mecánico de las funciones mentales, el cual nunca pudo elaborar, ya que no podía, en aquel momento histórico, no podía tener la certeza de que la fisiología fuera o estuviera totalmente vinculada a las funciones mentales. No olvidemos que también su visión de mente y cuerpo complicaba un poco una explicación materialista de cómo funcionaba el ser humano. Por eso es que su argumentación fue sencilla y escurridiza, ya que se le hacía complicado un poco vincular la visión religiosa dentro de su quehacer científico. Grandes contradicciones de los filósofos modernistas, sobre todo aquellos que venían de una tradición religiosa fuerte. Señalaba que la función del alma humana era pensar,
no en balde desarrolla una frase a través del tiempo que se conoce como pienso, luego existo. Dicho de otra forma, si no pensara no existiría. Y que la base de mi existencia está fundamentada en el pensamiento cartesiano, nos diría René Descartes. También René Descartes, en su perspectiva como fisiólogo, trazó una línea divisoria entre la conciencia simple y la autoconciencia. Un poco detrás de esto era el concepto de que hay procesos cognitivos que son sumamente simples, como amarrarme un zapato, como hacer algún movimiento repetitivo que requería muy poco análisis de mi parte, y la autoconciencia, que era un pensamiento más profundo. Por ejemplo, una de las teorías modernas en el campo de la toma de decisiones es la teoría de Daniel Kahneman, donde él plantea que los seres humanos tenemos dos sistemas cognitivos para formular juicios y tomar decisiones, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 está lleno de heurísticas. ¿Qué son heurísticas? Pensamientos sencillos y automáticos en la mayor parte de las ocasiones que utiliza el cerebro para elaborar juicios rápidos y tomar decisiones rápidas. ¿Cómo amarrarse un zapato? Ninguno de ustedes se cuestiona el amarrarse un zapato. ¿Ah? Y entonces también, cuando miramos el sistema 2, este es un sistema más complejo. Por ejemplo, el proceso de toma de decisiones para yo comprar un vehículo, adquirir una casa, donde tengo que hacer un análisis más profundo. Así que un poco el cartesianismo nos ha perseguido en la ciencia hasta el día de hoy. Pero para Descartes, él decía que había una conciencia simple. ¿Ah? Y esa es la que nos permitía hacer cosas bien sencillas, operar en un mundo donde no hay que pensar mucho, pero que también teníamos la capacidad de sentarnos a pensar y analizar aspectos que son bien importantes y relevantes y que no pueden depender de la conciencia simple. También nos decía Descartes que el pensamiento hace que los seres humanos seamos flexibles y que esta sea una función exclusiva nuestra, como les mencionaba hace un momento. También decía que el lenguaje era algo innato en el ser humano. Una visión que por muchos años ha mantenido el famoso lingüista y político Noam Chomsky, de que el lenguaje es una herramienta que se desarrolla a través de la evolución y que nos hace diferentes a los animales, pero también hemos descubierto en los últimos años que los animales, a través de los ruidos que emanan, tienden a comunicarse, y que no sabemos cuán sofisticado es, porque no entendemos un lenguaje. Pero ¿verdad? Los perros se comunican entre ellos a través de los ladridos, el tono de los ladridos, la profundidad de los ladridos, el volumen alto, crea unos significados en ellos que el mismo Chomsky nos diría que vienen predispuestos genéticamente. Ahora, Descartes más adelante va a abandonar el estudio de la conciencia y la fisiología. ¿Por qué? Pues porque se va a dedicar a profundizar sobre el discurso del método. Y cómo el discurso del método, ¿verdad?, que básicamente lo que plantea es una serie de pasos por las cuales los seres humanos tenemos que generar conocimiento y procurarnos que ese conocimiento se convierta en una verdad. Así que yo siempre recomiendo que se lean el discurso del método. Debe ser una asignación de vida, porque el discurso del método traza las líneas de lo que va a ser finalmente
el método científico. Y nada más usted leerse el discurso del método es como si estuviera leyendo un libro de métodos de investigación donde Descartes lo va llevando paso a paso en un método que él entendía que nos llevaba a conocer las grandes verdades. Ahora, ¿qué pasa con Descartes como filósofo? Descartes quería una mejor ciencia que estuviera guiada por una metodología mejor, por eso abandona la fisiología, abandona todo para enfocarse en la filosofía del método. Por eso es que este discurso del método, como les mencioné, traza las reglas para el método científico. Y entonces adopta el método de la famosa duda radical. ¿Qué significa la duda radical? Que ese conocimiento que podemos denominar verdad siempre va a generar una duda. Por eso es que en psicología, en investigación, punto, los hallazgos científicos siempre deben estar amarrados a una duda. O sea, esa verdad absoluta no existe según la duda radical. Porque una vez yo tengo ese conocimiento va a tener que ser dudado porque a largo plazo va a cambiar, va a modificar y van a haber nuevos hallazgos que superen. Por tanto, el proceso de buscar el conocimiento tiene que estar guiado por esa duda radical. Y eso es la naturaleza interesante del método científico, que no proclama verdades absolutas. Solamente los filósofos lo hacían, los científicos saben que cuando logran comprobar una hipótesis, tienen que dudar, tienen que buscar rechazar la misma. Porque si no, los sentidos pueden entrar en función y no el conocimiento objetivo, nos diría Descartes. Ahora, Descartes decía que de lo único que uno no podía dudar era de la existencia propia. Por eso la famosa frase, pienso, luego existo. También Descartes concluye la existencia de dos mundos. El mundo mecánico objetivo, que ese es el que podemos someter al método para advenir el conocimiento, y el mundo subjetivo de la conciencia humana, que está guiado por el conocimiento sensible, nos diría Aristóteles. Por eso es que él establece lo que él denominaba sensaciones primarias y sensaciones secundarias. Y él decía que el conocimiento objetivo se lograba a través de uno pasar por una evaluación rigurosa las sensaciones primarias. Pero las secundarias, o el conocimiento subjetivo de la conciencia humana, era propio del ser humano e iba a depender de la interpretación de cada cual, que es lo que sería la base de la interpretación subjetiva. No de la percepción, porque la percepción al final del día busca llegar a unas percepciones correctas. Lo que empieza como un conocimiento sensible o un conocimiento que se analiza a través de los sentidos, termina como un conocimiento que está depurado por la razón, y que a través de la razón es que vamos a lograr esa verdad que posteriormente va a ser sometida a la duda radical en todo momento. Ahora, ¿cuáles fueron dos de los problemas de la filosofía y la psicología cartesiana? Porque una vez llegan a la filosofía, pasan a la psicología.
Uno de los problemas se relaciona con la dualidad mente-cuerpo. Al Descartes plantear que la mente va por un lado y el cuerpo por otro, y que no hay una integración. Y como les comentaba, sus estudios de fisiología o los conocimientos y la falta de técnicas sofisticadas en aquel momento histórico no le permitían ver la posibilidad de que nuestra conciencia, nuestros procesos mentales interactúan fuertemente con nuestro sistema nervioso central. Que ahí en ese sentido no había las herramientas para el poder establecer una vinculación estrecha. Por eso, más a largo plazo, nos crea un problema en la psicología, donde sabemos que la interacción entre la mente y el cuerpo, por ejemplo, una persona que tiene depresión, que la depresión es un estado mental, es un estado cognitivo y afectivo, pero también está mediado por bases biológicas bien fuertes, a tal modo que el tratamiento de la depresión se combina terapia psicológica con medicamentos. Descartes no hubiese podido ver en ese momento este tipo de pensamiento o hallazgo científico porque no tenía las herramientas. Ahora, aún ante la falta de herramientas poderosas para poder explicar esto, él usa algunos hallazgos de la fisiología y establece que los procesos mentales y cerebrales del individuo están ubicados en la glándula pineal. Los procesos mentales están ahí. Hoy sabemos definitivamente que la glándula pineal es uno de los órganos que impacta el comportamiento humano, uno más, dentro de lo que es el cerebro, el sistema nervioso central, también los órganos internos, los glóbulos cerebrales, etcétera. Pero nuevamente, su brillantez le ayudó a proveernos unas líneas de pensamiento que posteriormente han ayudado a desarrollar una ciencia un poco más sofisticada. Dentro de esta modernidad, en la revolución científica, Gottfried Wilhelm Leibniz fue otro de los pensadores, y entonces cuestionan un tanto el pensamiento cartesiano y propuso una solución al dilema mente-cuerpo y planteó que la experiencia consciente sí se podía medir. Esta línea de los alemanes es lo que posteriormente nos lleva a la escuela psicológica del estructuralismo, donde pues lo que es el concepto de la mente y la conciencia tratan de medirse a través del fenómeno de la introspección. Así que uno de los estructuralistas en ciernes era Gottfried Wilhelm Leibniz. Y curiosamente, la Universidad de Leibniz en Alemania, se crea una universidad a nombre de él, donde tenemos que se crean los primeros laboratorios de psicología dirigidos por el Dr. Wilhelm Wundt. Ahora bien, Wilhelm Leibniz creía que el universo se había creado por una infinidad de entidades similares a puntos geométricos llamados mónadas. Estas mónadas son elementos que nos permiten describir el todo de lo que es la relación entre elementos y la totalidad, que es también importante porque es el principio que establece la escuela estructuralista posteriormente de la Gestalt, que el todo es más importante que cada una de las partes. Por ejemplo, en este pensamiento, el universo no va a ser importante si no está constituido por una serie de planetas, estrellas, cometas, etcétera, etcétera, pero que
todos esos elementos juntos que crean el universo es lo realmente importante. Esos son los conceptos de las mónadas. Igualmente, para yo poder llegar a un conocimiento psicológico, tengo que mirar todas las variables y cómo todas esas variables forman un todo. Esas variables son las mónadas. Ahora, las ideas eran innatas y no se podían surgir solamente de la experiencia. Un punto interesante, porque las ideas están mediadas por el lenguaje, sabemos, pero también esas ideas nacen de construcciones mentales que hacemos, que se puede llamar desde un punto actos creativos. Actos creativos. Esos actos creativos muchas veces no tienen una base cimentada en la experiencia. Por tanto, el conocimiento experiencial o empírico posteriormente no necesariamente está ligado a las ideas innatas. O sea, él distinguía de que habían dos tipos de conocimiento: el que surgía de la creatividad y que era innato y se mediaba a través del lenguaje, y el de la experiencia, que estaba bastante vinculado a estos recuerdos, estas memorias que los seres humanos generamos, que nos permiten crear nuevas situaciones, pero basado en situaciones anteriores. La aportación de Leibniz fue en el campo de la percepción y la sensación, bases fundamentales de lo que va a ser la escuela alemana del estructuralismo. Me adelanté un poco aquí al juego, pero parte de lo que es importante en este curso, estimados compañeros, es cómo vamos de los filósofos presocráticos, vamos a los socráticos, Aristóteles, Platón, Diógenes, etcétera, hasta la modernidad, donde los filósofos modernos son los que van a aportar a lo que se llamará más adelante las escuelas psicológicas. También Gottfried Wilhelm Leibniz planteaba que la percepción tenía que reforzarse en la conciencia hasta convertirse en una sensación. Mente-cuerpo. O sea, la sensación yo la experimento a través de mis sentidos, pero nacen de una idea. Por ejemplo, yo sé, yo tengo el conocimiento de que si pongo mi mano en una estufa caliente, me voy a quemar. Esa es mi percepción, nos diría, esa es la percepción que yo tengo de que me voy a quemar. ¿Por qué? Porque me he quemado antes, he visto a otros quemarse. O la sensación, y ahí viene la parte importante, para que esa percepción se logre, yo tengo que estar cerca, mi conocimiento sensible tiene que estar cerca de esa realidad, ya sea porque me quemé o porque vi a otros quemarse. O sea, cuando esa percepción se refuerza en mi mente y ya yo tengo claro que de mirar la posibilidad de que un fuego me pueda quemar y que mis sentidos lo palmen, lo puedan palpar, esa vinculación él le llamaba apercepción, que es simplemente cuando la idea que yo tengo en mi mente se puede validar a través de mi sentido. Eso es otro elemento que añade más al pensamiento científico. Por ejemplo, una hipótesis. Una hipótesis es una percepción que yo tengo de cómo son las cosas. No es hasta que yo obtengo datos a través del conocimiento sensible que yo puedo decir si esa hipótesis es o no corroborable.
El conocimiento sensible en este caso es entrevisté personas que los escuché, los vi, le administré cuestionarios. Ese es el conocimiento sensible que me dice a mí si la percepción es correcta o no es correcta. Ahora, esa vinculación directa entre esos dos factores es la apercepción. Ahora, cuando eran apercepciones leves o conocimientos simples que se podían, como yo estoy tratando de complicar un poco el proceso de quemarse, pero usted sabe que automáticamente usted cuando ve fuego sabe que se puede quemar. Eso realmente nos diría Gottfried Wilhelm Leibniz, que es una percepción leve o un apetito. También dice que la apercepción, ¿verdad?, o la combinación de percepción y conocimiento sensible se compone de atenciones pasivas y activas. No es lo mismo yo ver a alguien quemarse donde yo no tengo una participación totalmente sensible que yo quemarme. Por eso es interesante, porque eso divide la visión del conocimiento que yo tengo sobre algo y la experiencia que me hace saber si ese conocimiento es cierto o no. Ahora, vamos a movernos a otro de los filósofos de la modernidad, Don Thomas Hobbes, y las leyes de la vida social. Para Hobbes, el espíritu es una idea sin sentido. El espíritu, como no es tangible, no se puede agarrar, no se puede pasar por los sentidos, simplemente sería una apercepción, según Leibniz. Por tanto, Hobbes nos dice que solo existe lo material y lo que yo puedo observar en el ser humano. Un poco Don Thomas Hobbes nos lleva por otra escuela, la escuela del conductismo, que antes de ser conductista es la escuela asociacionista, estímulo-respuesta. Ahora, también para Hobbes, el lenguaje y el pensamiento están estrechamente relacionados. Son factores que se unen uno con el otro, no muy distintos de los filósofos modernistas anteriores. Ahora, su visión del ser humano es que éste necesita un sistema que le gobierne para que puedan controlar sus intereses personales. O sea, Hobbes decía, no nos podemos gobernar solos. Y Hobbes es uno de los famosos filósofos que establecía que, ¿por qué el ser humano necesita que le gobiernen? Porque su esencia no es buena. Los seres humanos o somos buenos o somos malos. Eso fue un debate que establece Hobbes y Juan Jacobo Rousseau hace mucho tiempo, pero que fue importante en la modernidad, de que pues, Hobbes planteaba que no nacemos enteramente buenos, nacemos egoístas, hedonistas, y que necesitamos sistemas que nos controlen. Así que con esa visión de mundo es importante que ustedes vean cómo su filosofía ayuda a explicar ese momento histórico también. También él afirmaba que las reglas de la naturaleza tenían que ser descubiertas. Él planteaba que tenían que ser descubiertas. Que el papel del científico, del investigador, interesantemente dentro de un pensamiento filosófico, ahí es donde ustedes van viendo que muchos de los filósofos entran en la búsqueda del conocimiento no por ideas preconcebidas o por la retórica, sino también por la búsqueda del conocimiento sensible a través de los sentidos. Como yo descubro la naturaleza y esas reglas en la revolución científica, mi conocimiento sensible va a recopilar unos datos que se van a someter al rigor de las matemáticas o
mis observaciones se van a tratar de explicar por leyes matemáticas. ¿No se les parece al método científico? Nuevamente, en la modernidad, luego de Descartes, todos los filósofos que le anteceden, todos van a tratar de ver el mundo desde una perspectiva más filosófica. Los que le precedieron entonces van a ver, como Thomas Hobbes y otros, el hecho de que la verdad o la filosofía va transformándose en un pensamiento científico. Otro de los filósofos de la modernidad, y es uno de mis favoritos, es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, puedo hablar mucho de él, les puedo decir mi disertación en términos del área de filosofía establecía un debate entre Descartes y Spinoza. Ya le hablé un poquito, ¿verdad?, de la visión del método científico, del mecanicismo científico que trató de plantear Descartes. Baruch Spinoza era panteísta. ¿Y qué es un panteísta? Pues los panteístas tienen una filosofía que establece o identifican a Dios con la naturaleza y el estado común como un acuerdo social que puede ser revocado en cualquier momento. Aquí hay dos principios bien importantes. Primero que todo, el principio de la Gestalt, que viene también de la escuela alemana. Él planteaba que Dios es todo, que Dios no es una entidad antropomorfizada que está en el cielo con unos ángeles, sino que Dios era todo. Dios, él veía a Dios como la naturaleza, nosotros como parte de Dios, y eso le costó, ¿no? Le costó que por poco lo excomulgan en aquel tiempo, porque también la filosofía cartesiana era bien prevalente en aquel tiempo, pero hoy sigue siendo controversial, ¿no? El hecho de que yo diga, ¿para qué yo ir a la iglesia si yo puedo establecer mi relación con Dios? Porque Dios es todo lo que está alrededor mío, incluyéndome a mí. Por tanto, también planteaba pues la naturaleza imperfecta de que Dios también hace imperfecciones, porque tenía sus imperfecciones también, y lo podía explicar a través de el Viejo Testamento. Ahora también su visión política, y ahí es donde viene la visión democrática de que el Estado, cuando no le servía bien a la gente, pues ese acuerdo social se rompía. Por eso había que crear sistemas gubernamentales que respondieran a eso, ¿verdad?, en base de las elecciones, etcétera. Ahora, también nos dice Baruch Spinoza que la mente no estaba separada del cuerpo, otra diferencia con Descartes, y que los procesos mentales eran biológicos y psicológicos. Ahí pues es porque otra de las razones por las cuales yo me identifico mucho con Baruch Spinoza. También él desarrolla una ética basada en la acción y el pensamiento. Decía que ambas estaban bien vinculadas. Esto es una escuela bien interesante, porque si usted mira la neurociencia moderna, pues tiene muchas instancias del determinismo que plantea Baruch Spinoza. También creía en la libertad de pensamiento dentro de la sociedad. Así que muchos de sus planteamientos no solamente estaban enmarcados en lo que es su conceptuación del ser humano, sino su conceptuación de lo que debía ser un gobierno. Blaise Pascal, el famoso Blaise Pascal, uno de los matemáticos más importantes de la modernidad,
y, como decía, apostar por Dios. Fue uno de los que desarrolló en la modernidad la teoría de las probabilidades. Pascal postulaba que la mente tenía la capacidad de procesar información como una máquina, que era una máquina y que se guiaba por unos mecanismos procesales. También argumentaba que los seres humanos tomamos decisiones sobre la base de información incierta e incompleta. Es la naturaleza de las probabilidades, por eso es que aporta mucho a la teoría de probabilidad. También estaba de acuerdo con el debate de la naturaleza del ser humano, ya fuese buena o mala, según lo planteaba Hobbes, que no tenía una posición muy positiva. También a mí me impactó mucho un escrito de Pascal, un escrito sumamente corto, donde se cuestiona la existencia de Dios. Por eso ese escrito también hace alusión a una frase de Albert Einstein de Dios apuesta a los dados. Dios apuesta a los dados. Un poco, ¿verdad?, para explicar el concepto de probabilidad de los fenómenos. Pero en ese escrito, Blaise Pascal trae una reflexión donde se cuestiona la existencia de Dios. Pero al final hace un planteamiento bien interesante donde él inserta ahí el concepto de las probabilidades e indica y dice que a pesar de que no hay una evidencia concreta de la existencia de Dios en términos sensibles, ¿qué nos queda?, decía él. Él decía que nos convenía más como individuos creer en Dios que no creer. Que un planteamiento bien interesante, porque hasta medio maquiavélico, ¿verdad? Maquiavelo lo diría: si te conviene, hazlo. Pues te conviene. ¿Qué nos conviene más? Nos conviene creer que no creer. Pues creamos. Un escrito que cuestiona la existencia de Dios para decir al final, pues, mire, si usted no tiene las evidencias de que, o sea, la probabilidad de que Dios exista no está clara, pues lo mejor es creer. Ante lo incierto, creer. Ese fue don Blaise Pascal. La revolución industrial. Desde luego que la revolución científica tenía que dar pie a lo que se le llamó o se conceptuó como la ilustración industrial, que da principio a la revolución industrial posteriormente. Aquí el pensamiento científico aporta el desarrollo de tecnologías en lo que va a ser la era industrial. Uno de los grandes pensadores y matemáticos, Francis Bacon, es uno de los precursores del pensamiento científico y la experimentación sistemática. También Berkeley y Hume plantean que el conocimiento humano no se encontrará libre de errores en el proceso de búsqueda. Otro planteamiento importante en el pensamiento científico. Siempre toda investigación va a conllevar algún grado de error. Incluso cuando hablamos de márgenes de error, niveles de significación, todo eso plantea de que no hay una ciencia perfecta. Hay una ciencia con un mínimo de error. Eso nos dirían estos filósofos. También John Locke decía que las ideas son representaciones mentales de los objetos. Por eso yo creo una silla, le llamo silla y me hago una idea mental de lo que es una silla. Ahora, para John Locke, que es de la escuela empirista, las ideas surgían de la experiencia. Incluso la creatividad surgía de la experiencia, porque la creatividad surgía de la experiencia, de aquella experiencia que no me permitía acceder a un nuevo conocimiento. Por tanto, yo desarrollaba ese nuevo conocimiento a partir de la experiencia. También tenemos el idealismo de George Berkeley como otro enfoque filosófico en la
en la modernidad y en la revolución científica. Ahora bien, George Berkeley planteaba que las ideas eran la realidad misma, o sea que nosotros construíamos una realidad montada sobre ideas, o sea que las ideas eran descriptivas de la realidad. También nos decía que creía en la capacidad de la introspección para analizar esas ideas. Ese es el método por excelencia de la escuela alemana del estructuralismo, la introspección, el yo meterme dentro de mí para buscar el conocimiento y validar el conocimiento. Ahora, también él estudia la influencia de la percepción en la visión en 2 y 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque él veía que una persona podía visualizar un mismo fenómeno en 2 dimensiones y ese mismo fenómeno verlo en 3 y explicarlo de manera diferente, un mismo individuo. Como he ido mencionando, esta filosofía de Berkeley le sirve de fundamento a la teoría estructuralista de el filósofo Edward Titchener, que es otro de los fundadores de la escuela estructuralista. Él fue el filósofo de la escuela estructuralista, después entra a la psicología. El alumno de Titchener es Wilhelm Wundt y se crea en la Universidad de Leipzig la escuela estructuralista, donde tanto Titchener y Wundt, Titchener fue el filósofo, Wundt fue el psicólogo que estudió la estructura de los procesos mentales. Berkeley también sostenía que nacemos percibiendo el mundo a través de sensaciones aisladas que proyectan y se proyectan en 2 dimensiones dentro de la conciencia. Bueno, estas sensaciones, desde luego, cuando somos niños no están maduras. Los mecanismos para generarlas no están maduros. No es hasta que vamos creciendo que esas sensaciones se van uniendo para generar la percepción. También mostró que la creencia en un mundo físico de objetos permanentes exterior a la conciencia no se puede justificar racionalmente, sino que es una inferencia psicológica aprendida. Que eso significa que las creencias que nosotros tenemos de los objetos físicos, ¿verdad?, son aprendidos. ¿Verdad? Y al ser aprendidos, dependiendo cómo es que se aprenden, es que usted los define. Es que usted los define. ¿Verdad? Sin perderle perspectiva que cuando mucha gente ve un objeto de la misma forma, ahí es donde se puede decir que hay cierto grado de objetividad. Pero la interpretación que le pueda dar cada uno de ellos no necesariamente es una de carácter racional. Pero sí es algo que se aprende en la interacción social. Otro filósofo de la modernidad y de la revolución es David Hume y el escepticismo. Este trata de sustituir los pensamientos metafísicos o filosóficos por la psicología, planteando que la psicología se podía entender mejor a través del análisis racional de los procesos mentales y de la conducta. También demostró que la razón era incapaz por sí misma de producir conocimientos útiles acerca del mundo. ¿Por qué? Porque también era importante recopilar evidencia más allá de la razón. ¿Por qué? Porque la razón podía verse desde una perspectiva metafísica. Pero ¿qué pasa
Y cuando hablamos de lo metafísico, ¿verdad?, son estas visiones filosóficas que no pueden, ¿verdad?, que no existen evidencias tangibles de momento para poder validarlas. Por eso es que él sustituye la metafísica por la psicología, porque la psicología, tratando de entender los fenómenos perceptuales, ¿verdad?, iban a depender de tanto la razón, ¿verdad?, como de las sensaciones, o del entrejuego entre ambas. También Hume decía que existían dos tipos de percepciones: las impresiones. Estas son esencialmente impresiones que inmediatamente algo que yo veo me puede crear felicidad, molestia, miedo, y que afectan mi sentido, versus las ideas que eran menos intensas porque están matizadas por la razón. Él decía que las impresiones eran más importantes que las ideas porque las impresiones impactaban la experiencia. Un poco de Hume aporta un poco a lo que va a ser posteriormente la escuela empírica, empirismo, el conocimiento a través de la experiencia. Ahora, las percepciones complejas se construían a partir de la experiencia de las percepciones simples y luego se analizaban más intensamente a través de sus componentes. Un poco en el pensamiento científico, esa es una de las líneas. Primero investigamos los fenómenos sencillos y luego esos fenómenos los vamos uniendo a otros fenómenos para analizar la complejidad. Como asociacionista, él nuevamente asociaba las percepciones con las observaciones. Él presentaba tres tipos de conexiones para llegar al conocimiento. La semejanza, que yo pienso que es similar a otro. Dos personas que se miran, tienen dos ojos, una nariz, una boca. ¿Son iguales o son semejantes? Porque cuando empezamos a mirar que uno tiene los ojos más grandes que el otro, uno la nariz más grande y otro los labios más gruesos, ya de por sí podemos decir no son iguales, son semejantes. También la contigüidad en tiempo y espacio, o sea, como un fenómeno yo lo puedo mirar hoy y pensar que tiene unas características, mirarlo más tarde y pensar que tiene otras. Y la causa y el efecto, como toda acción tiene una reacción. Esos tres fundamentos fueron parte de la escuela asociacionista y posteriormente el conductismo. Ahora, a Hume solo le interesaba descubrir y establecer conclusiones causales e inductivas y no su validez. Ahí un poco Hume se nos queda, ¿ya?, en tratar de llegar a una verdad relativa o a un conocimiento que no necesariamente yo puedo determinar como válido o como una verdad absoluta. Ahora, también Hume planteaba que la razón era la esclava de las pasiones y que tenía que servirles y obedecerlas. Nuevamente, las pasiones están vinculadas o están estrechamente vinculadas al conocimiento sensible, a los sentidos. Por tanto, la razón tenía que estar monitoreando todo el tiempo las emociones, el conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque si simplemente se dejaba llevar por el conocimiento sensible, podía caer en el error.
Claro, el hecho de que las pasiones, como él dice que era esclava de las pasiones y que tenía que servirles y obedecerlas, es que también había pasiones que eran necesarias para la supervivencia. Por ejemplo, tengo mucha hambre, tengo que comer. Ante situaciones difíciles tengo que buscar una manera de comer si no tengo alimento. Mi razón me dice no robes o no te lleves esta manzana de este árbol que no es tuya, pero el hambre me está matando. Y es lo que hace que muchas personas, pues por sobrevivir, se lleven la manzana.